Bolivia se encuentra en un punto de inflexión. Y es que las elecciones de 2025, no son unas elecciones más, para nada. Son literalmente una encrucijada, un cruce de caminos que va a definir el futuro del país. Y todo esto en medio de una de las crisis más profundas que ha vivido. Claro, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país entero llega a un punto así? Pues que el camino se parte en dos, y cada opción lleva a un destino que no tiene nada que ver con el otro. Y para Bolivia la cosa es que esa decisión hay que tomarla ya, y lo que venga después va a ser tremendo. Vale, para intentar entender todo este lío, vamos a seguir el análisis de Carlos A. Ibáñez Meyer, que es doctor en economía. Su perspectiva es la que nos va a servir de guía para meternos de lleno en los retos económicos, políticos y sociales que tiene Bolivia por delante. Y para empezar, hay que decir que el panorama que pinta este análisis es bastante oscuro, la verdad. Sostiene que Bolivia no está solo en crisis. No, la palabra que se usa es al borde del abismo. O sea, habla de un posible colapso financiero y social, con problemas que se notan en el día a día de la gente. A ver, a veces un solo número lo dice todo. Más de un 16% de inflación. Y ojo, que esto no es solo una cifra en un papel. Para nada. Esto se traduce en que el coste de la vida se dispara, en una incertidumbre económica brutal y sobre todo en una presión diaria que ahoga a millones de familias. Pero claro, la inflación es solo la punta del iceberg. El análisis va mucho más allá y describe un cuadro mucho más completo y preocupante. Habla de escasez de combustible, de una caída en picado de las reservas internacionales, de una crisis fiscal que ya es crónica. Si juntamos todo esto, de lo que estamos hablando es de un riesgo para el sistema entero. Y claro, en medio de toda esta tormenta aparecen dos figuras políticas con ideas que son la noche y el día, propuestas totalmente opuestas. Así que la elección no es solo de presidente, que va, es una elección sobre la estrategia, sobre el plan de rescate para el país. El análisis los pone frente a frente, sin rodeos. Por un lado, nos presenta a Tuto Quiroga. De él dice que es un político con una experiencia enorme, que conoce el Estado por dentro. Y por el otro lado está Rodrigo Paz, a quien describe como un candidato nuevo. Pero, según el autor, sus propuestas, que tilda de populistas, demuestran que quizá no está preparado para un marrón de este calibre. Pero de todas las diferencias, hay una que es el meollo de la cuestión. El verdadero centro del debate, según este análisis, es qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Y esta decisión se presenta como la más crucial de todas, la que lo cambia todo. La postura de Rodrigo Paz en este tema es tajante. Él dice: no voy a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. El autor del análisis interpreta esto como una señal de que quizás no entiende bien cómo funciona el FMI. Argumenta que Paz lo ve solo como una entidad que presta dinero, y no como lo que él considera que es, un estabilizador de la economía. Y en el otro extremo, pero en el extremo total, está la propuesta de Quiroga. Su plan, según el texto, es ir a buscar un rescate masivo, de miles de millones de dólares, y hacerlo ya, con el FMI a la cabeza. O sea, esto no es una pequeña diferencia de matiz, es un choque frontal de filosofías económicas sobre cómo salir del agujero. Y aquí el análisis se para un momento para aclarar un punto importante. ¿Qué es eso de un programa con el FMI? Según el autor, no se trata de vender el país o ceder soberanía, como a veces se dice. Lo presenta más bien como un paso técnico, casi como un sello de garantía. Un paso que él considera absolutamente necesario para que el resto del mundo vuelva a confiar en la economía de Bolivia y, vuelva a abrirse el grifo de la financiación. Pero ojo, porque el debate no se queda solo en la economía, va mucho más allá. Lo que está en juego aquí, lo que se pone a prueba, es la propia democracia boliviana. La crisis no es solo de billetes, es una crisis de confianza. Confianza en las instituciones, en los políticos, en el sistema entero. El análisis pone el dedo en la llaga de una frustración ciudadana muy, muy profunda. Hay un hartazgo general con los políticos de siempre, con las élites de toda la vida. Y claro, eso explica por qué mucha gente se inclina por un candidato nuevo. Sin embargo, el autor lanza una advertencia. Cuidado con los experimentos políticos justo en el momento más delicado. Es un riesgo, dice. Al final, todo el argumento del análisis se puede resumir en una idea muy clara. En un momento tan crítico como este, la apuesta segura, según él, es por alguien con experiencia, alguien que sepa de gestión pública y de economía, porque la improvisación ahora mismo, concluye el autor, podría salir carísima y tener consecuencias terribles para el futuro del país. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. En una encrucijada histórica como la que vive Bolivia, ¿qué es lo más sensato? ¿Aferrarse a la experiencia, a lo conocido, para intentar capear el temporal? ¿O es precisamente la magnitud de la tormenta lo que obliga a romper con todo y arriesgarse con algo completamente nuevo? La respuesta a esa pregunta, sea cual sea, va a definir el destino de toda una nación.